Buenos días, profesor. Mi nombre es Nicolás Pino. Junto a mi compañero Jesús Marcano le vamos a dar una breve charla referente a las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son el soporte que se formulan en las ecuaciones de los circuitos. Definiremos un nodo como la unión de tres o más conductores en un circuito eléctrico, por lo que será en cualquier punto del circuito eléctrico en el que coincidan más de dos corrientes. Una rama como el conductor que existe entre dos nodos. Una malla como el conductor cerrado que se encuentra desde que se sale de nodo y se vuelve a él a través de las distintas ramas. La primera ley de Kirchhoff establece que un nodo, para cualquier instante, la suma de las corrientes que entra es la misma suma de las corrientes que sale. En la figura superior se podrá observar el único nodo que presenta el circuito. La segunda ley de Kirchhoff hace referencia a las tensiones en un contorno cerrado y establece que en cada instante la suma algebraica de las diferencias de potencia a través de los elementos alrededor de un contorno cerrado ha de ser cero. Bueno, a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio del método de nodos. El método de nodos, como observamos, tiene 4 resistencias, una de 30, 2 de 20 y una de 60 ohms cada una. También encontramos dos fuentes de alimentación que son llamadas 1 amperio y 2 amperios. Para determinar cuáles nodos utilizamos, vemos que el nodo que converge en los polos negativos de ambas baterías es el inferior. Lo llamaremos el nodo de tierra. Las tres que se encuentran en la línea del medio lo llamaremos nodo A, nodo B y nodo C. Y ya que utilizamos el método de nodos, se busca el voltaje. Le pondremos nodo BA, nodo BB y nodo BC. Ahora que es necesario determinar dónde fluyen las intensidades de cada uno de los nodos, empezamos por el nodo A. Vemos que hacia él entró la intensidad de la fuente 1. Por lo tanto, determinamos como su nombre F1. Vamos a decir que este nodo sale en las otras dos líneas del ejercicio. La intensidad 1 y la intensidad 2 es posible que sin intensidad no tenga sentido. Sin embargo, no es algo que genere errores en futuros cálculos. Bueno, soy Jesús Marcano. Continuando con la explicación de mi compañero, pasaremos a la evaluación del nodo BB. En él observamos que no hay ninguna fuente de voltaje directamente conectada por alguna de las ramas. Esto hace un poco más difícil el cálculo de la dirección de las intensidades que surgen o entran de este nodo. Sin embargo, observamos que sí conecta con el punto B sub 0, es decir, el nodo tierra. Y por regla general determinaremos que la intensidad que se dirige hacia ella, que es la intensidad I4, pues sale del nodo BB. Sin embargo, observamos una particularidad, y es que en las otras dos ramas, izquierda y derecha, tienen una fuente de voltaje relativamente a la misma distancia. Podríamos decir que entra la fuente de voltaje 1 al ser la que tiene un mayor amperaje. Sin embargo, la fuente de voltaje 2 debe atravesar una resistencia menor que la que debe atravesar el amperaje 1, el amperaje de la fuente de voltaje 1. Por esto determinaremos que ambas corrientes, tanto la I3 como la I5, salen del voltaje B, pues como dijo mi compañero en el análisis del nodo anterior, la dirección de las intensidades que surgen de estos nodos no es relevante o en gran medida para el cálculo de los voltajes. Por último, con el nodo BC observamos que hay una que está conectado mediante una de sus ramas a una fuente de voltaje 1. Por lo tanto, determinamos que la corriente denominada IF2 de la intensidad de la fuente 2 entra a este nodo, mientras que las otras intensidades I6 y I7 salen del mismo, una para encontrarse para una dirigida hacia el nodo BB y la otra dirigida hacia el nodo BA por la parte superior.
Ahora que se ha determinado la dirección de las intensidades que entran y salen de cada uno de los nodos, se procederá a realizar unas cuantas ecuaciones por cada uno de los tres nodos BA, BB y BC, para así crear un sistema de ecuaciones y posteriormente obtener los valores de cada uno de los voltajes. Empezando con el nodo BA, observamos que la intensidad I2 y la I1 salen, mientras que la intensidad de la fuente 1 entra. Como explicó mi compañero anteriormente, podemos aplicar una de las leyes de Kirchhoff que dice que la sumatoria de las intensidades que entran en un nodo deben ser iguales a la sumatoria de las intensidades que salen. Por lo tanto, podríamos afirmar que I1 más I2 es igual a IF sub 1. Ahora bien, no conocemos el valor de las intensidades, pero sí sabemos por la ley de Ohm que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Y cuál sería el voltaje de estas intensidades? Pues la diferencia entre los voltajes de cada uno de los nodos a los que se dirigen. Por ejemplo, la intensidad I1 se dirige del nodo BA al nodo BB, por lo tanto el voltaje de esta sería B sub A menos B sub B. De la misma forma, la intensidad 2 sale del punto BA, o sea, del nodo BA con voltaje BA, y se dirige hacia el nodo BC. Por lo tanto, podríamos decir que su voltaje es BA menos BC. Luego solamente haría falta dividirlo entre las resistencias que atraviesan. Esto nos dejaría con la fórmula B sub A menos B sub B sobre 30, que serían los 30 ohm que atraviesa la intensidad 1, sería igual a la intensidad 1. Hacemos esto mismo con la intensidad 2, tal que B sub A menos B sub C sobre los 60 ohms de resistencia que atraviesa para llegar al punto B sub C sería igual a I sub 2. Y con IF sub 1 no es necesario realizar estos cálculos, puesto que el propio ejercicio nos dice que la intensidad que sale de la fuente 1 son 2 amperios. Ahora que tenemos esta ecuación, la simplificamos un poco, separamos los términos de las fracciones y notamos que B sub A se repite, siendo B sub A sobre 30 y B sub A sobre 60. Al sumar esto nos da B sub A sobre 20 menos B sub B sobre 30 menos B sub C sobre 60 es igual a 2. Esta sería la primera fórmula que sale del nodo B sub A. Con el segundo nodo ocurre algo distinto. Resulta que todas las intensidades, es decir, I sub 3, I sub 4 e I sub 5 salen del nodo BB. Por lo tanto, no podría aplicarse la misma ley que se aplicó en el nodo anterior. Sin embargo, hay otra que dice que la sumatoria de las intensidades de todo que converge en un nodo siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, podemos afirmar que la sumatoria, o sea, la suma de I sub 3, I sub 4 e I sub 5 es igual a 0. Procedemos a hacer el mismo procedimiento que con el anterior para reemplazar las intensidades por su equivalente en voltaje sobre resistencia. I sub 3 va del punto BB al punto BA, por lo tanto sería voltaje de B, o sea, BB menos BA sobre la resistencia que atraviesa, que sería de 30 ohms. Esto se le suma la I sub 4, que va desde el punto BB hasta B sub 0, el nodo tierra. En este se supone que no hay ningún voltaje, o sea que el voltaje es 0. Por lo tanto sería BB menos 0. Para eso ponemos BB sobre la resistencia que atraviesa, que sería de 20 ohmios. Por último, I5, que va desde el punto BB hasta el punto BC. Por lo tanto sería BB menos BC sobre la resistencia que atraviesa, que sería de 20 ohmios.
todo esto es igual a 0. Simplificamos y vemos que BB se repite 3 veces. BB por BB sobre 20 más BB sobre 20 es igual a BB sobre 10. A esto le sumamos BB sobre 30 y nos da 2/5 de BB. Como fórmula resultante tendríamos menos B sub A sobre 30 más 2/15 de B sub B menos B sub C sobre 20 es igual a 0. Por último, lo que sucede en el nodo B sub C es bastante similar a lo que sucede en el nodo B sub A. La única diferencia es que aquí la intensidad es la F es la intensidad de la fuente 2 y es la que entra, y las intensidades que salen son las intensidades 6 y 7. Dicho esto, aplicando la ley de que la sumatoria de las intensidades que entran es igual a la sumatoria de las intensidades que salen, definimos que la intensidad I sub 6 más la intensidad I sub 7 es igual a la intensidad I sub F2. Vale, sabemos que la intensidad 6 sale desde el punto BC y se dirige hasta el nodo BB. Por lo tanto, su intensidad sería BC menos BB sobre la resistencia que atraviesa, que sería de 20 ohmios. Esto sumado a la intensidad 7, la cual sale del punto del nodo BC y se dirige al nodo B sub A. Por lo tanto, sería B sub C menos B sub A sobre la resistencia que atraviesa, que sería de 60 ohmios. Esto es igual a la intensidad de la fuente 2, la cual ya nos da en el ejercicio, que es de 1 amperio. Por cierto, se me olvidó mencionar que no colocamos las unidades en este caso, pues para facilitar el cálculo de las mismas. Bueno, continuando, ya tenemos la ecuación, la simplificamos separando las fracciones, notamos que se repite el voltaje C, sumamos un 20avo de B sub C más un 1 sobre 60 B sub C y nos da un 15avo de B sub C, dando como resultado la ecuación menos B sub A sobre 60 menos B sub B sobre 20 menos B sub C sobre 15 es igual a 1. Con esto ya tendríamos las tres ecuaciones de cada uno de los nodos, con lo que podemos crear un sistema de ecuaciones de tres incógnitas. Estos sistemas se pueden resolver por varios métodos, como por ejemplo el de sustitución o el de Cramer. Sin embargo, eso no es el motivo de este video, por lo que se mostrará a continuación cómo se hace con el de Cramer. Simplemente se calculan las determinantes de una matriz que incluye los coeficientes de cada una de las fórmulas. También se debe calcular el determinante de esas mismas matrices, sustituyendo en cada una de las columnas la columna resultado. Luego solo hay que dividir cada una de estas determinantes en donde se reemplaza la columna entre la determinante original, y eso nos da el valor de cada una de las variables que estamos buscando. En este caso observamos que el valor del voltaje A de B sub A es de 109,09 voltios. Es decir, que la fuente 1, aparte de tener un amperaje de 2, tiene un voltaje de 109,09. En el nodo B sub B tenemos un voltaje de 60 voltios y en el nodo B sub C un voltaje de 87,27 voltios, lo que nos indica acá que la fuente de alimentación esta, además de tener un amperaje de 1, tiene un voltaje pues de 87,27 voltios. Esto es todo, gracias por su atención.